Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Horacio. Buenas tardes para todos. ¿Cómo estás? Bueno, la realidad de lo que sucedió fue un conjunto de cosas que por eso se dio en la bronca de muchos de los vecinos aquí de Claromecó. Lo que hay que empezar a explicar, hay que poner en contexto esta situación en la cual se dio. Acá Claromecó es un lugar donde no tenemos ningún caso de coronavirus. Sí, la semana pasada se confirmó a 40 kilómetros el primer caso en el partido de Tres Arroyos, más precisamente en Orense. Obviamente se están teniendo todos los recaudos, la gente está respetando en sus casas. Acá es un lugar que vive del turismo y también se vive mayoritariamente de las obras. Y es uno de los lugares donde se está viendo afectado únicamente, pero más allá de eso la gente está respetando la cuarentena. ¿Qué pasó? Claromecó es un lugar turístico y obviamente tenemos playa, y lo que estuvo sucediendo en los últimos días es que se acercaron personas a la localidad a modo de turistas, cuando ya estábamos dentro de la cuarentena. Esto obviamente incitó a los locales, y por eso, frente a esta determinación de que la gente seguía viniendo más allá de que la cuarentena estaba decretada, el delegado municipal, en conjunto con las fuerzas de seguridad de Tres Arroyos y autorizado, avalado, decidió cerrar la ruta, el acceso al pueblo. Bueno, me imagino que cuando se decidió cerrar las puertas del pueblo, me imagino el escándalo cuando se aproximó el vehículo, cuando bajó esta persona en cuestión. Claro, el papel, el fiscal. ¿Y cómo sigue la historia? Claro, la bronca de la gente, esta acumulación que se veía viendo que hay gente que no respeta la cuarentena, se dio con la renuncia del delegado. Ese fue el problema que renunció el delegado, mirá vos, claro. Exactamente, la gente hasta el momento iba manifestando su preocupación de ver gente ajena al pueblo. Pero era más que una manifestación a nivel de redes sociales. La fue por ahí. Pero ayer, a las 8 de la noche, el delegado municipal presentó la renuncia frente al presidente de Tres Arroyos, Carlos Sánchez. Y por esta puntual, el pueblo estaba cerrado. Hace unos pocos días el doctor Gabriel Guerra, que es el secretario de Prevención y Salud de Tres Arroyos, había anunciado que ya todas las familias de Tres Arroyos que tenían que venir del exterior ya habían venido. Entonces llamó la atención de este chico que aquí aclaró mejor. A ver, para que me queden claro, a ver cómo termina esta película. El fulano que vino de Brasil, ¿está en su casa ahora en Claromecó? ¿Está en su casa? No, frente a lo que se dio ayer, que la gente le ¿y a dónde fue? A la casa. Sí. Déjame hacer un paréntesis, Horacio. Obviamente que la situación que se dio ayer no nos gusta mostrarla, no es lo que está viendo. ¿Qué te parece? La gente tiene miedo. Pero la gente se cansó porque vio una imposición, a lo mejor, de que este chico tenía que venir acá. No es de acá, no es vecino de Claromecó. No es vecino de ahí, no es vecino. Y acá hay una pregunta que quiero hacerte. El fiscal, atribuyéndose sus poderes judiciales, ¿influyó o quiso influir para dar vuelta a la historia? Y esa es la pregunta que nos hacemos todos, Horacio, porque ¿por qué desencadenó la renuncia del delegado? Esa es la cuestión. ¿Qué pasó? ¿Qué conversaciones hubo para que el delegado tuviera que presentar la renuncia? ¡Qué alboroto! Exacto. El problema no fue... ¡Qué alboroto! Imagino que renunció. La inseguridad y la intranquilidad del pueblo. Digo, si el fulano no es de ahí, el padre acomete todas las influencias para que el hijo entre. Y los vecinos, todos tenemos miedo de esta pandemia. El tipo viene de Brasil, salta todos los protocolos con el peligro que significaría infectar a quien no está infectado. ¿Cómo están las cosas ahora? Y te digo gracias. ¿Cómo están ahora, siendo las 5:30 de la tarde?
Bueno, obviamente este chico ya se retiró ayer a la noche de Claromecó, entre insultos de la gente, escoltado por la policía y por el propio delegado que renunció. Sí. Se lo llevaron. La realidad es que en Tres Arroyos también cortaron la ruta porque no querían que ingrese. Ah, que no entre en Tres Arroyos. Es decir, se quedó en territorio, entre comillas, de nadie. Porque a Claromecó el tipo no puede entrar. Tres Arroyos, que es la ciudad más cercana, no lo dejan entrar. ¿Y el tipo está en medio de la ruta? Por lo que sabemos, él se instaló en un campo, por lo que dio declaraciones su papá. ¡Atención! ¡Atención! Puede estar refugiado, entonces, en un establecimiento rural y no sabemos en qué condiciones sanitarias volvió del Brasil. Está escondido en ese establecimiento rural entre Claromecó y Tres Arroyos. Esa sería la información. Y el fiscal a todo esto... Horacio, déjame decirte... El fiscal, ¿dónde está guardado ahora? Esa información yo no sabría decírtela, Horacio, la realidad. Sé que estuvo dando varias notas. Yo te quiero aclarar dos cosas que son, me parece, puntuales también para entender todo esto. A ver. Él ingresa al país con un permiso. ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con donde qué? se dice que en... Digo, para ingresar al país, vos necesitas país. Un certificado. Sí, tiene que el fijar certificado residencia. único. Tiene que fijar residencia. Claro. ¿Y qué dice en el certificado? Dice, en consideración del artículo 6, inciso 5 del decreto... Es para asistir a alguien. Lo conozco. Bajo la excepción catalogada como fuerza mayor. Bueno, este artículo, este inciso, sí, dice que es para asistir a personas exactamente, con discapacidad, etcétera, etcétera. Sí. Eso es lo que entendemos. ¿A quién vino a asistir? ¡Qué bar! Claro, ¿a quién vino a asistir si el tipo vive solo? Ah, yo digo, claro, en la mentira todo vale, porque el tipo firma y hace el juego apócrifo. Sí, voy a asistir a la abuelita, al abuelito, a papá, a mamá, qué sé yo. El tipo vive solo. Ese papel es mentiroso y trucho. ¿Es así? Claro, eso es lo que no logramos entender con respecto al certificado. ¿A quién vino a asistir, según misma la declaración? Sí vive solo, estaba solo en la casa. Sí vive solo. Es pasible de una denuncia ahí por dos elementos. Primero, por haber falsificado un papel público, un documento público. Y el segundo, por estar rompiendo la cuarentena, porque a todo esto está claro, porque una cosa es que el papá tiene un amigo que tiene una casa en el campo y el tipo lo guarda hasta que... No. Bueno, vamos a volver contigo. Vamos a hablar con Claudio Menéndez, que es periodista de Claromecó, para que nos cuente, Claudio, ¿cómo estás? ¿Cuál es la situación en Claromecó y qué es lo que pasó realmente con el hijo de este fiscal? Hola, Majo, buenas tardes. Claudio, ¿cómo va? Muy bien. Primero quiero explicar lo que es Claromecó. Es una localidad de 3.000 habitantes, turística, o sea, nosotros siempre queremos que venga gente. Lo que más queremos es que venga gente, pero no en el marco de esta pandemia, y les voy a explicar por qué. Nosotros tenemos un sistema de salud, si bien pertenecemos al distrito de Tres Arroyos, si se quiere precario, tenemos lo que se llama un hospitalito, una unidad de primeros auxilios que tiene un respirador que ni siquiera es un respirador, lo dijo en una nota que le hice el doctor, es un aparato que tira aire. Empezamos a ver, porque esto viene de arrastre, desde que comenzó la cuarentena, así como se vio aquella foto de Montehermoso que todos recuerdan, sí, a nosotros nos pasó algo similar, gente que tomaba este aislamiento como vacaciones, y ahí empezó la preocupación de la gente. ¿Qué pasa? Nuestra localidad tiene alrededor de 5.000 viviendas que son segunda residencia, que son casas que tiene la gente de veraneo. ¿Qué pasa si permitimos que entre una persona y después se vienen los 5.000 con ese mismo argumento de que pueden entrar? A mí no me queda duda, Claudio, de eso, y por eso era tan peligroso y por eso había que tener tantos cuidados para que la gente no se fuera a los lugares de veraneo como si esto fueran unas vacaciones. Eso por un lado, y está clarísimo, porque si no, ningún sistema de salud está preparado de ningún lado para recibir más gente de la que reside habitualmente. Ahora, lo que a mí me llama la atención de esta situación, Claudio,
es ¿por qué no dejaron ingresar a este chico si su papá vive ahí? ¿Esto es así? El fiscal, el papá de este chico, No, ¿vive ahí no vive en Tres Arroyos. No, es un fiscal de Tres Arroyos. ¿Y él de está Tres Arroyos, haciendo la el fiscal. cuarentena en esa segunda casa? ¿Es su segunda casa esa? No, la casa estaba deshabitada. Este chico, por declaraciones incluso de su padre, es programador de software y estaba trabajando en Brasil. Sí. ¿Cuándo? Se ha ido por 3 meses. Cuando comienza todo esto, obviamente, y con justa razón, quiere volverse. Tal cual. No pudo hacerlo en el momento, por lo cual pasó a integrar una de las comitivas de repatriados de Argentina, por eso llegó en las últimas horas. Y en Migraciones, él indicó que tenía residencia en Claromecó. Ajá. Lo que ocurre es que con todo esto que ha venido pasando de gente que venía ingresando, la semana pasada, antes de Semana Santa, acá en Claromecó nosotros formamos parte del partido de Tres Arroyos. Esta localidad está descentralizada administrativamente, por lo cual nuestro delegado municipal es director del organismo descentralizado. Es algo inédito en la provincia, por eso por ahí es difícil de entender. Él tomó la drástica decisión de cortar la ruta porque veía que nuevamente y por Semana Santa estaba ingresando gente. Sí, una locura. Y eso generaba mucha preocupación en la población. Sin duda. Cuando se informa de la llegada de este muchacho, el delegado, que es Carlos Ávila, intenta frenar, pero con el argumento legal de que en Migraciones se había fijado domicilio en Claromecó, de hecho, termina pasando y termina alojándose en su vivienda. Claudio, Seguido. me gustaría preguntarle primero si ahora está en la vivienda o si se tuvo que ir. Y segundo, los vecinos tienen mucho más riesgo de... Los vecinos tienen mucho más riesgo de contagiarse en eso que hicieron ahí rompiendo la cuarentena que con la persona que llegó y entró en ese domicilio. Porque para eso están las autoridades, no los vecinos. Exactamente. Ahora explico una parte que todavía no se ha explicado del todo. Y justamente diciendo que claro, que estuvo mal, sí, sin dudas. El director del organismo descentralizado, Carlos Ávila, al ver que tuvo que dejar entrar a esta persona, automáticamente presenta la renuncia. Esta persona es muy querida aquí, tiene un consenso realmente muy amplio, y la renuncia del delegado es lo que motiva la reacción de la gente. Ahora, ¿por qué renuncia él? ¿Por qué renuncia Ávila? Él considera que le falló a la gente, que él había hecho una promesa de cuidar el ingreso, de que si esto, si esto se conocía, los 5.000 habitantes que tienen residencia o segunda residencia en Claromecó, podían llegar a lo mismo y venir a hacer la cuarentena hasta acá. Pero y hubiese entonces, sido un colapso. a ver si entendí, los habitantes de... Perdón, Claudio, a ver si entendí. Los habitantes salen en protesta porque el delegado renunció. Por este caso. Por culpa de él. Por este caso. O sea, salieron a bancar al señor Ávila, y a escrachar y a escrachar al hijo del fiscal. Ese sería como el resultado de todo esto. Pero a su vez, como decía Tatiana, ponen en riesgo su salud, porque rompieron la cuarentena para reclamar que no ingrese él porque había renunciado el delegado, una locura. Ahora, Claudio, como el cuento de la buena pipa. Claro. Tengo dos dudas. Por un lado, judicialmente o policialmente, ¿qué es lo que va a suceder con esta persona que, digamos, en algún lugar va a tener que pasar la cuarentena porque volvió de Brasil y está en el país? Eso por un lado. Y sí, se va a tomar algún tipo de medida contra los vecinos que se expusieron a esa situación de sanidad o de insanidad. Claro. Sí, eso la verdad que lo desconozco. Sí sé, por declaraciones del padre de esta mañana, que estaría pasando la cuarentena en un establecimiento rural, en zona de campo, y por supuesto tiene todo el derecho a hacer su cuarentena como corresponde. Pero él no tenía derecho a pasarla ahí, en este caso puntual, digo, donde él estaba en el extranjero, estaba volviendo, tenía que definir un domicilio donde iba a pasar la cuarentena y define ese domicilio. En ese caso, ¿no estaba habilitado a hacerlo así? Tampoco lo sé. Yo sé que la gente reaccionó por lo que te decía anteriormente, que si todo aquel que tiene segunda residencia en Claromecó hiciera lo mismo, tendríamos
20.000 personas de un día para el otro. En eso estamos de acuerdo. Lo que pasa es que se entiende como un caso muy puntual. Sí, a mí me quedan un montón de dudas. Obviamente entiendo, no hay sistema de salud que aguante a toda la gente que como vimos en un principio de la cuarentena, que se fue a otros lugares a pasar la cuarentena como si estuviéramos de joda. Eso es por un lado. Ahora, no entiendo por qué, si ellos tienen casa ahí, digo, ¿cuál es la situación de por qué él no pudo ingresar? Digo, porque a lo mejor este chico no tenía otro lugar donde ir porque justamente quería guardar la cuarentena porque venía de un viaje a Brasil y hasta no pasar los 15 días para ver si tenía o no el coronavirus. Claro, algo con la dificultad que tuvo para volver de Brasil, porque recordemos que se cerraron las fronteras, ¿no? Se abrieron con cuentagotas, pueden entrar 500 personas por tierra por día y 2 vuelos diarios, no es tan simple volver. Y la gente que está siendo repatriada no viene de pasarla bien. Me suena un poco no, bastante agresiva toda la situación, como los edificios cuando no quieren a la gente que trabaja, a los médicos, a la gente que trabaja en el sistema de salud, a la gente que trabaja en un supermercado. Hipócritas. Porque por ahí si él, perdón, ¿no? Se hubiese ido, o sea, él entraba y después lo encontraba en el pueblo dando vueltas, claro, vos decís, estamos bueno, de acuerdo. Está paviando, pero acá. si vino y se mete en su casa... Pero esto también pasa porque es un lugar muy chico, el dicho acá vale la pena refrescarlo, pueblo chico, infierno grande. Fíjate cómo ante la renuncia del delegado, porque no pudo cumplirle a su lugar, a su pueblo, ponele, salió la gente a romper la cuarentena para protestar en contra de este pibe. Sí, son como todas las caras de lo que está sucediendo. Claudio, gracias por la comunicación, que anden bien, que se solucione todo. Bueno, muchas gracias. Quédense adentro. Bueno, sí, estamos adentro. Gracias, Maju. Un beso grande, Claudio. Saludos para todos. Igualmente, hasta luego. Bueno, vamos a ir con unos consejitos, mira.